Bueno, hoy es la última clase, estamos terminando nuestra unidad 9, luego viene el siguiente domingo tenemos cena, ¿cierto? Santa Cena, luego nos vamos de campamento, espero que todas nos acompañen y cuando regresemos pues estará nuevamente nuestra hermana Alex retomando las clases de damas. Y entonces, como es mi última clase, yo quiero premiar a un par de hermanitas que han sido muy fieles con el estudio, que han participado aquí con los versículos bíblicos. Yo sé que todas están estudiando, pero hay 3 hermanas que han sido muy, muy fieles. Rina, la hermana Angelita, que hasta nos hizo presentación. Y este especial es para Ramoncita, que aunque nunca se ha parado aquí al frente, nos recitó Efesios 6 de memoria. Ella es tímida, no se para, pero desde allá dice los versículos. Es un resaltador en gel, espero que lo usen, que sea de utilidad para resaltar sus vivos. Y no sé si hoy alguna hermanita se aprendió el versículo de la semana y quiere pasar, es la última oportunidad. No. El último versículo que estudiamos es el de, ya se los digo, de Deuteronomios 33:29. No, ¿cómo? No. Ah, hojita sí. No, hace 15. ¿Sí? Vamos a terminar. Bienaventurado tú, oh Israel. Ajá. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? ¿Alguna hermana le falta la hojita que estamos trabajando? La de hace 8 y 15 que estamos trabajando. ¿Tú? A Yolandita. ¿El de Deuteronomios? Ay, no di. Ah, di fue Hebreos 13. ¿Qué dice qué? ¿Y te lo sabes, Riña? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen porque sé que ahí tenemos a Katia que no había asistido a nuestras clases. También están las hermanas de nuestra hermana Julia. Bienvenidas. Ojalá que vuelvan, que sean visitantes frecuentes de nuestra iglesia. Entonces voy a hacer un pequeño resumen y vamos a terminar nuestra lección de hoy. Estamos viendo en esta lección cómo derribar los lugares altos, ¿cierto? Y vimos la diferencia entre qué es un pensamiento casual y qué es un pensamiento cautivador. ¿Qué es un pensamiento casual? Que aparece a veces, ¿cierto? Que aparece y se va, ¿sí? Ahí para las que tienen en la hojita, las que acaban de recibir, ahí tienen el espacio para rellenar. Entonces, ¿qué es un pensamiento casual? Ese que aparece y se va. Y que no determina mi conducta, sobre todo eso. El pensamiento casual no determina mi conducta. En cambio, la diferencia con un pensamiento cautivador es que es un pensamiento que sí determina mi conducta.
porque está ahí, arraigado, como un callo. Exacto. Entonces es una fortaleza mental. Eso es un pensamiento cautivador. Por eso es que debemos tener cuidado sobre esos pensamientos cautivadores, porque como rigen mi conducta, si yo no tengo un pensamiento correcto, pues mi conducta va a ser incorrecta, ¿cierto? Ese es el resultado de los pensamientos cautivadores que rigen mi conducta. Luego dice que vamos a aprender, estamos aprendiendo 5 pasos bíblicos para poder desarraigar o desprogramarnos de esos pensamientos cautivadores que no son conforme a la voluntad del Señor. Y entonces estamos viendo 5 pasos bíblicos y en eso estamos. Entonces vimos la clase pasada 3 pasos. ¿Quién los recuerda? ¿Qué quiere decir reconocer el captor, Angelita? Muy bien, entonces el primer paso es reconocer que estamos cautivas de pensamientos que no le agradan a Dios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante ese paso? Porque si no reconocemos, pues vamos a seguir pensando que lo que hacemos o que estamos pensando es correcto porque lo hemos hecho así toda la vida. Y la única manera de reconocer al captor es conociendo la palabra de Dios, porque yo tengo que saber qué es lo que se interpone entre mí y el Señor. Entonces ustedes tienen ahí en las hojitas, no sé si todas las recibieron, pero tienen una imagen donde pueden ver ese primer paso. Entonces estos 5 pasos son bíblicos y son para nosotras como creyentes, ¿sí? ¿Por qué eso es como creyentes? Porque nosotras debemos saber que nos regimos por la palabra del Señor. Si no, no vamos a poder identificar al captor. Porque si creemos como cree el mundo y no creemos en la palabra del Señor, nunca vamos a reconocer que estamos prisioneras. Por eso estos 5 pasos, pues el primer paso es creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es el primer paso, aunque no está acá, pero este paso es para las que ya creemos. ¿Listo? Entonces, como ven en ese primer paso, pues hay una cruz y esos pensamientos incorrectos se están interponiendo entre la cruz y la persona. Y en el primer paso, pues esa persona está doblegada a esos pensamientos, está prisionera, cautiva. El segundo paso, vemos ya que esa persona se levanta, como que toma una actitud de firmeza. Ya reconoce que el Señor tiene la razón, ¿sí? Es mi segundo paso. Cuando ya dice, aquí hay algo, y toma una decisión. Entonces miren que lo confiesa el pecado. Exacto. Muy bien. Y ya el tercer paso que alcanzamos a ver la clase pasada es ¿cuál? Arrancar las mentiras. Amén. Muy bien. Ya sabemos que sola no es fácil y por eso antes de llegar a estos 5 pasos estudiamos esas herramientas poderosas que tenemos en nuestras manos, porque ya sabemos que estudiamos en 2 de Corintios que contra quién luchamos nosotras. Contra huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Entonces, vimos cómo en el Antiguo Testamento estos lugares altos correspondían a lugares físicos, eran montañas altas donde el pueblo subía a adorar a ídolos ajenos, ¿sí? Pero aprendimos en 2 de Corintios que en este momento, aunque ya no subimos nosotras como creyentes y ya no adoramos imágenes y no vamos, esos lugares altos están invisibles o no físicos,
sino que son espirituales, ¿sí? Y son más complicados aún, porque finalmente si tuviéramos que luchar contra algo físico, pues alguien como Jeremías va y destruye esos lugares altos y se acabó, ¿verdad? Pero aquí estamos luchando con algo que es más poderoso, ¿sí? Son temas espirituales y por eso es que necesitamos reconocer primero que aunque creemos en el Señor Jesucristo, hay algo que no nos ha impedido, que nos está impidiendo ese crecimiento espiritual. ¿Y cómo sabemos que no hemos logrado el crecimiento espiritual que el Señor quiere? Porque no hemos dado los frutos, hermanas, ¿sí? Estamos ancladas, el Señor dice que por sus frutos los reconoceremos. Y pues yo las invito a cada una a que evaluemos cuáles son esos frutos que podemos ver en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres que no son creyentes. Entonces, si vemos, hay mucho fruto que no hemos recogido, que no hemos podido recoger, entonces quiere decir que nosotras seguimos trancadas, ¿cierto? Ah, bueno, no. Amén. Muy bien, entonces por eso es que estamos haciendo estamos tratando de entender estos 5 pasos y la idea es que los llevemos a cabo. Entonces íbamos en el paso 3 y decíamos que ¿de quién provienen las mentiras? Estudiamos que las mentiras provienen de Satanás y lo leímos, ¿cierto? Que es el padre de la mentira. Muy bien. Y él es el que siembra en nosotras temores, miedos, dudas. Esos son los pensamientos que tenemos cautivos. Cuando empezamos esta sesión, esta unidad, yo no sé si recuerdan que hicimos un tablero. ¿Recuerdan? Y yo les pasé a cada una unos papelitos y cada una de ustedes escribió un pensamiento que hoy las tenía cautivas o las tenía cautivas en ese momento. Y luego los clasificamos en pensamientos que venían de Satanás y pensamientos que venían de Dios. Y teníamos muchas de nosotras todavía teníamos pensamientos que se originaban en Satanás, pero ahí hicimos el primer paso, que fue reconocer que estábamos cautivas en esos pensamientos y reconocer que esos pensamientos no venían de Dios. Ese es el primer paso. Entonces el segundo paso lo dimos después cada una pidiéndole perdón al Señor, ¿cierto? Por tener esos pensamientos. Y ahora los vamos a arrancar de nosotras, ¿sí? Vamos a arrancar, ya no vamos a tener esos temores, ya no. Pero hoy vamos a ver el cuarto paso, porque no es suficiente con arrancar las mentiras. Porque si yo arranco esa mentira y dejo el vacío en mi corazón, ¿qué va a pasar? Viene otra mentira, ¿sí? Vuelve y retoña. Entonces ese es el paso 4 y vamos a ir hoy al taller, al paso 4. Señora, sí. Amén. Amén. Bueno, gracias. La hermana nos pide que por favor, pues cuando estemos en clase le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos enfocadas en su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere distraernos. Entonces tratemos de pedirle al Señor que nos regale esa concentración y ese amor, esa apertura de nuestra mente y de nuestro corazón para recibir la palabra. Muy bien, entonces íbamos en el punto 4, levantar la verdad, ¿sí? Entonces decíamos que no era suficiente con arrancar la mentira porque dejamos el vacío, y si lo dejamos vacío, pues viene fácilmente el enemigo y lo vuelve a llenar con otra mentira o la misma mentira más justificada. ¿Sí? Exacto. Entonces yo quería que me contaran, la clase pasada habíamos pedido que pensaran en algunos ejemplos de esos pensamientos cautivadores. Yo pensé en uno que he identificado y que identificamos en esta primera clase, creo que me identifiqué con otra persona, creo que era Angelita, que nos mantiene cautivas, ¿sí? Que nos roba la paz. Y es la situación del país. Yo no sé a cuántas más, pero recuerdo que en esa clase Angelita y yo coincidimos en que la situación del país nos quita la calma, ¿sí? Y entonces, ¿cómo cambiamos eso? Era la pregunta en esa clase. Bueno,
Muy bien. Entonces, no se va de un rato al otro porque no hemos llenado, ¿cierto? Porque no hemos llenado ese espacio que quitamos de la mentira con la palabra de Dios. Cuando nosotras, y lo que dice Angelita, es verdad, no es un proceso de un día, ¿no? Es un proceso de día a día revisando qué mentira estoy dejando meter, porque quito una y me llega otra, quito una y me llega otra. Muy bien. Entonces, yo voy a tomar ese ejemplo, pero pues espero que cada una de ustedes haya reflexionado, esa era la tarea, que reflexionaran en ese pensamiento que a cada una de pronto le está quitando la paz. Lo traje porque no es muy personal y creo que es fácil de manejar, de trabajar en la clase. Entonces, el pensamiento que traje hoy es: el país está perdido y nada puede mejorar con este gobierno. No sé, que eso es en las calles el sentimiento de desesperanza de que el país está mal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo tengo que reconocer que eso es un pecado, que yo estoy presa o prisionera de un pensamiento que me está robando la paz, y que si mi pensamiento perseverara en el Señor, ¿qué promete el Señor? Aquel cuyo pensamiento en él persevera. Entonces, ese fue mi primer paso, reconocer que no es inocente que yo pase el tiempo viendo redes y angustiándome por la situación del país y juzgando a los gobernantes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mi primer paso fue reconocer que eso era un lugar alto y que yo estaba pecando. Si yo no reconozco eso, pues voy a seguir en lo mismo, porque si ustedes le preguntan al mundo, pues eso no parece un gran pecado, ¿no? Pero sí, porque yo le estaba quitando el tiempo que podía dedicarle al Señor a investigar en las redes sociales, ¿sí? Yo le estaba quitando el lugar a mi Señor. Pasaba horas visitando redes y consultando noticias que además reforzaran mi idea de que el país estaba desastroso, ¿sí? Entonces grave. Entonces, el primer paso es reconocer eso, ¿bien? El segundo paso es que yo estuve dispuesta a confesarle mi pecado al Señor. Hoy reconozco que estaba pecando, que le estaba quitando el lugar al Señor, y aquí delante de ustedes lo digo, me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo a esa situación. Amén. Y entonces el segundo paso fue ese, ¿cierto? Tomar la decisión de que ya no quiero seguir así. Yo ya no quiero seguir así, y empiezo a arrancar esas mentiras. Entonces, ¿qué empiezo? ¿Cuál fue la fortaleza que voy a arrancar? El temor, porque yo tengo temor, desesperanza, temor, ¿cierto? O tenía temor constante por la situación del país. ¿Cuál era la mentira? Que Dios había perdido el control, hermanas. Esa es la gran mentira, por eso también estaba pecando. Porque si yo tengo ese temor y pienso que el país no tiene, es que el Señor no tiene el control, pero Dios es soberano. Y si Dios ha permitido esto en nuestro país, es por algún propósito que Él tiene. Miren que pasó, y veía una película de Jeremías en este fin de semana, pues está en el libro de Jeremías. El Señor permitió que los tomara Babilonia, ¿sí? Y los destruyó, le quemaron la ciudad, ¿sí? El rey de Judá fue puesto preso, ¿sí? Pero él tenía un propósito, él tenía que destruir esa ciudad, que la quemaran para poderla reconstruir. Entonces, si esto está pasando en nuestro país, el Señor es soberano y a mí esto no me puede robar la paz, ¿sí? Esa es la mentira. ¿Qué mentira tenía? ¿Cuál era mi pecado? Que yo estaba quitándole al Señor la soberanía.
pero ¿qué haciendo qué? Perdiendo el tiempo. Esa era la mentira. ¿Cuál es la verdad, hermanas? Amén. Que Dios es soberano, ¿cierto? Y Él es soberano sobre todas las naciones. Muy bien. Y Él pone y quita reyes. Dice Daniel 2:21. Él pone y quita reyes. Ay, qué alegría me da ver a los jóvenes salir a evangelizar. Están muy animados, el Señor los guarde, los bendiga y les dé muchas almas para el Señor. Bueno, y entonces nada se escapa de su plan, nada se escapa de su plan. Y ya ahí la situación empieza a cambiar. Esa paz que yo había perdido volvió a mi corazón, porque yo ya no tengo nada de qué preocuparme. Pero entonces no es suficiente, ¿cierto? El cuarto paso dice que tengo que levantar la verdad. Si yo no empiezo día a día a alimentarme con la palabra del Señor, pues fácilmente una nueva noticia, una nueva situación me va a volver a arrancar la paz, ¿sí? Entonces ya no va a ser Colombia ni la situación de Colombia, sino la situación de Israel, de Palestina, lo que sea. Entonces tenemos que levantarnos con la palabra, y ese es el segundo paso que tienen en su hojita. Entonces dicen que por favor transcriban Juan 8:32. ¿Quién se sabe Juan 8:32? La que no se sepa. Muy bien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quien no se lo sepa, por favor escríbalo en la hojita y memorícelo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, y no seremos libres hasta que no adoptemos la mente de Cristo. Tuvimos aquí hace algunos años que Alicita nos dio todo un curso de la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Solo dedicándole tiempo a la palabra. Sí, de hecho ya lo vamos a ver, Yolandita, porque entonces, como estoy viendo ese ejemplo, ¿cómo levantamos la verdad? Pues con la verdad sobre este tema que a mí me quitaba la paz. Entonces, bueno, no sé cuál tienes, que ese es el paso para levantar la verdad. Yolanda nos va a compartir aquí para todas las que no han escuchado un versículo que entonces en mi proceso en el que les estoy contando del ejemplo, yo tuve que empezar a leer y a memorizar y a guardar en mi corazón. Yolandita, más duro, que no escucha. Uh-huh. Muy bien. Que es el paso 5. Bueno, yo les voy a dar otros versículos para de cómo, de mi proceso pues de arrancar esta mentira y de llenarla con la verdad. Ya el que Yolandita nos dio. Voy en el paso 4. Estoy llenándome con la verdad de Dios, ¿cierto? Estoy en el paso 4.
Entonces, como decía Angelita, es un proceso. Entonces, quizás día a día yo tengo que buscar una verdad del Señor, meditar en ella y memorizarla, o por lo menos meditar y guardarla en mi corazón. Entonces yo tengo otra que es, bueno, la primera que ya no la habíamos aprendido, esa la puse en práctica esta semana, Isaías 26:3, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces yo tenía una desconfianza en la soberanía del Señor, tengo que confiar en Él y Él me va a dar paz, ¿sí? Filipenses 3:20, nuestra soberanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mi soberanía no está en esta tierra. Yo vivo aquí, pero no soy ciudadana de esta tierra, ¿sí? Entonces eso ya me empieza a decir, yo no tengo que preocuparme por lo que están haciendo los gobernantes. Tengo que orar, como dice Yolanda, ¿cierto? Porque eso es otra verdad, tenemos que orar por los gobernantes, pero yo ya tenía que reconocer que esto a mí no me iba a afectar porque yo tengo una soberanía diferente. Yo soy hija de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿sí? Eso. Oh, Israel. Hermoso. Lo estudiamos acá, ¿no? Lo desmenuzamos acá en la clase. Deuteronomios 33, 22, 29. Otro, Salmo 46 del 1 al 2, decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿cierto? Por tanto, no temeremos. Yo no tenía que temer. Entonces, esa fue mi meditación toda esta semana. Yo no tenía que temer, porque el Señor es mi fortaleza y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y si lo que depara el Señor para los años futuros de nuestro país, yo no tengo que temer. Está en las manos del Señor, exacto, ¿sí? Está en las manos del Señor. Y entonces, así fui construyendo día a día, reemplazando la necesidad de ir a ver las noticias con la búsqueda de un versículo que me diera la paz. Y ese es el proceso, ir levantando la mentira, ir erradicando la mentira y llenándola con verdad para que ese espacio no se vuelva a llenar. Y el último versículo que les dije, Salmo 46 del 1 al 2. Pero bueno, cada una identificando su mentira, pues van a ir, ¿cómo podemos ir buscando versículos que nos llenen? Pues nuestras Biblias al final tienen las concordancias, ¿sí? Pueden buscarlas, también hay diccionarios bíblicos, ¿sí? Entonces tenemos que usar todas esas herramientas, hermanas, si no conocemos la Biblia, para ir buscando. Miren que en las concordancias, no sé, si yo busco la palabra temor, porque eso encontré que yo tenía temor, entonces ahí me da una sugerencia de versículos, y yo me puedo ir alimentando y leyendo un versículo de esos cada día. O si mi problema era falta de fe, porque tenía miedo, es falta de esperanza, es falta de fe, pues voy y busco la palabra fe, y ahí busco una cantidad de versículos y yo escojo cuál estudiar y en cuál meditar ese día, ¿sí? Porque tampoco decir, como hacen muchas personas, ay, a ver, ¿qué versículo tiene? Ayudas para el lector, todo para mí hoy. Entonces, no, tampoco es así, hermanas, así no es la Biblia. Muy bien, y el último paso es doblegar el pensamiento ante la verdad, y pues es el paso que nos estaba contando Yolandita, ¿sí? Es el paso de la oración. Por eso le decía que ya veníamos, porque son 5 pasos, y claro, después de que yo he levantado la verdad en mi vida, yo tengo que doblar rodillas y tengo que poner esa situación en manos del Señor, no hay otra opción. Y nosotras somos de verdad muy privilegiadas, hermanas, porque es que la oración es un regalo maravilloso. Ya lo habíamos estudiado en las herramientas, ¿cierto? Tenemos muchas herramientas, tenemos la palabra de Dios, y miren cómo las hemos ido usando en estos 5 pasos. Tuvimos que usar la palabra, ahora vamos a usar la oración, y tenemos que orar pues con la palabra. Entonces ese es el último paso, que dice, ora rindiendo tu mente a Cristo. Y para cada una de las situaciones, la idea es que vayamos escribiendo una oración, la pueden escribir
y la pueden dejar ahí y leerla, irla leyendo en la semana donde estamos tratando de erradicar esa mentira. Por eso yo les puse, si ven ahí en su hojita, ustedes tienen un plan de 7 días para erradicar esa mentira, ¿sí? Y esa es la idea de ese espacio que yo les dejé. Después pues ustedes pueden replicar eso si hay más de una mentira en sus vidas, pero podemos ir poniéndonos planes semanales. Como les dije, yo trabajé esta semana el tema de derribar ese temor que había en mí. Y entonces les voy a compartir otros versículos que anoté. Como les había dicho, Daniel 2:21, ¿cierto? Si quieren vamos y leemos, no sé. Sí. Dice, cuando piensen que el país está perdido, bueno, Daniel 2:21. Cuando pensé que mi fe estaba caída, primera de Juan 1:9, ¿sí? Confesar la falta de fe y comprometerme y pedirle al Señor que me dé más fe y comprometerme a orar por el país cada día, como dijo. Tienen ahí también en el cuadro una acción práctica, ¿sí? Entonces es un compromiso que ustedes van a hacer porque necesitamos comprometernos, ¿sí? De hecho ese era el paso 2, tomar la decisión de hacer algo. Entonces yo tengo que hacer una acción práctica. Con la oración es práctica, pero también tomar acciones. Si no hay esperanza, ya leímos el Salmo 46 del 1 al 2, ¿qué acción práctica? Apagar los noticieros una vez a la semana o 2 días a la semana y no escuchar. ¿Por qué? Pues porque el Señor está en control, ¿sí? El Señor está en control. No necesito estar enterada de la noticia que repiten y repiten y repiten y la repiten en todos los noticieros de diferentes maneras, no. Entonces, y ese tiempo que no le dediqué a las noticias se lo dedico a la palabra del Señor. Es una especie de ayuno, es un ayuno, ¿sí? Es el tiempo que no hice, que dejé de hacer, en el que estoy dejando de hacer cosas para dedicárselo al Señor. Isaías 23:3, cuando piense que nada mejorará, ya sabemos. Filipenses 4, del 6 al 7, que creo que es el versículo preferido de Alex. Si quieren, leamos ese. Sí. 4. Dice, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces otro día estudiar ese versículo, si yo no tengo paz en mi corazón, ¿cierto? Pensar que todo depende de los políticos. O sea, estoy pensando que todo depende de las personas. ¿En quién nos manda el Señor a poner nuestra confianza? En Dios y no en el hombre, ¿cierto? Dice, maldito aquel que confía en el hombre, ¿sí? Entonces, yo tenía que sacar eso de mi cabeza. O sea, este país no se va a arreglar por quién va a ser el presidente o quién está en el gobierno. No, hermanos, ¿cierto? Amén. Entonces nosotras sí tenemos gran trabajo. Tenemos orar pero también compartir la palabra del Señor, ¿cierto? Para que hayan más que se humillen, para que hayan más personas que se humillen delante del Señor, ¿cierto? Amén. Amén. Orar y compartir la palabra del Señor. Lo que están haciendo hoy nuestros jóvenes, ¿sí? Eso, y ser testimonio, porque eso es bien importante lo que nos dice Yolanda.
porque realmente nosotras venimos aquí a la iglesia y nos conocemos acá en este espacio y todas somos bellamente espirituales, yo hablo con todas y todas son maravillosas y yo lo único que puedo decir de cada una de ustedes es que son damas hermosas y maravillosas. Pero ¿y qué dicen sus vecinos? ¿Qué dicen su familia? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Opinan lo mismo que yo opino? ¿Qué dice mi testimonio? Y esa es la manera, hermanas, una de las maneras más importantes de evangelizar, con mi testimonio. Muchos saben que soy cristiana, pero si ustedes van y le preguntan a alguien que me conoce, ¿qué opinan de Jenny Marcela Parra? Sí van a coincidir con lo que ustedes ven de mí en este recinto. Eso lo tenemos que preguntar. ¿Dirán eso o no lo dirán? ¿Sí? Esa mujer tan airada, no mentiras. Eso, el ejemplo. Entonces es más importante porque acá, pues la verdad el tiempo que nos vemos es muy reducido, pero afuera realmente es donde llevamos nuestra vida y donde damos testimonio y donde nos están viendo. ¿Cómo? Cuando servimos también. Muy bien. Y finalmente, en el día 7 estudié Jeremías 29:11, que les decía que además vi una película y todo de Jeremías, que me gustó mucho y me ayudó mucho. Entonces, Jeremías 29:11. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? 29:11. A ver, fuerte, por favor. Amén, amén. El Señor tenía un pensamiento bueno del pueblo que se había ido al exilio a Babilonia, ¿cierto? Él tenía unos pensamientos buenos para cuando ellos regresaran. Esos eran los planes del Señor, pensamientos de paz, pensamientos buenos, ¿sí? Y yo tengo que confiar en eso, que no importa hoy en la situación en que estamos viviendo, no importa que esta situación empeore, yo tengo que confiar en los planes de Dios. Y bueno, esa fue mi experiencia, esos fueron mis 5 pasos. No sé si alguien más hizo la tarea y muy bien, amén. Yo quiero que alguien que hizo la tarea, Carolina me había dicho, ¿no? Que estudió la tarea de identificar ese pensamiento de temor y de seguir este proceso. No sé si quieres compartirnos. ¿No? ¿Alguien? ¿Rina? Rina, entonces Rina nos va a compartir el ejercicio que hizo con este proceso, con sus 5 pasos. Y bueno, si ustedes no lo hicieron, pues las invito a que lo hagan. Ya les conté pues mi ejemplo para que también puedan ustedes llevarlo a la práctica, porque tenemos que desprogramarnos y reprogramarlos y la única manera es con la palabra del Señor. Entonces dejo aquí arriba. Buenos días, hermanas. Bueno, yo lo dije la vez pasada cuando Jenicita estuvo en la clase dominical. Yo siempre he tenido ese pensamiento que es el temor. El temor, ahora que soy mamá, por mi hija. Y no aprender a confiar en que el Señor es el que nos guarda. Él es nuestro guardador, dice su palabra, es nuestro protector. Y ese fue mi primer paso, reconocer que el temor es ese pensamiento que tengo por encima
del pensamiento de Dios, ¿sí? Y pues se lo confesé al Señor en oración, todo el tiempo se lo pido, le pido que me ayude a derribar esa fortaleza, porque eso, yo sé que con eso estoy dudando, estoy desconfiando del cuidado que tiene el Señor de mí, de mi familia, de las personas que están a mi alrededor, de mi iglesia, de mis amadas hermanas. Entonces, reconocerlo y quitar esa mentira, porque precisamente por eso mi versículo es Isaías 55 del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, esto me ha mostrado, esta porción de la palabra, que el Señor dice que que el pensamiento de Él es mucho mejor que el de nosotros, y es el que está en los cielos, es más alto de lo que está en la tierra. Entonces el enemigo no podrá hacernos daño si yo confío plenamente en el Señor, y ese es mi pensamiento hoy, que Él guardará a mi familia, a las personas que amo, y que su voluntad también es buena, agradable y perfecta, y en eso yo confío. Sí, eso era lo que quería compartir.